Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio de Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos a usted que nos sigue a través de la señal de todos, Canal 44, y también a quienes nos sintonizan a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de COVID-19 y el cambio climático, cómo ha influido la modificación del ambiente precisamente en pandemias como la que hoy estamos enfrentando. Especialistas advierten que el cambio climático ha provocado que cada vez haya más enfermedades zoonóticas y que éstas sean transmitidas a los humanos. El metano causa 1 millón de muertes prematuras al año, según la Organización de las Naciones Unidas. A pesar del confinamiento que ha provocado COVID-19, el cambio climático no se detiene. Hablaremos de aquellas imágenes que quedaron para la historia, los primeros días de confinamiento, donde pudimos observar urbes totalmente solas, que sí disminuyeron la contaminación y que esto permitió que algunos entornos se recuperaran por parte particularmente de la fauna. Recordaremos por supuesto estas imágenes, y aunque Europa continúa con restricciones, Dinamarca retira todas las medidas anti-COVID y vuelven a la normalidad. Vamos a iniciar con esta pieza informativa de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. La Universidad de la ONU encuentra conexión entre 10 desastres naturales a nivel mundial. Sequías, incendios e inundaciones se están agravando cada vez más, probablemente como consecuencia de la influencia humana. En el nuevo informe de la Universidad de Naciones Unidas, Los desastres en todo el mundo están interconectados, los investigadores analizaron 10 desastres distintos que parecen no tener mucho en común. Desde 2020, no solo la COVID-19 sorprendió al mundo. La ola de frío que paralizó a Texas, los incendios en la selva amazónica y las 9 tormentas en Vietnam en tan solo una semana son eventos que prendieron las alertas a nivel internacional. Los 10 desastres analizados son los siguientes: incendios forestales en el Amazonas, ola de calor en el Ártico, explosión de Beirut, inundaciones en Vietnam Central, extinción del pez espátula chino, pandemia de COVID-19, ciclón Amphan, brote de langosta del desierto, blanqueamiento de la Gran Barrera de Coral y la ola de frío en Texas. El nuevo informe de Interconnected Disaster Risk identifica 3 causas fundamentales que afectaron a la mayoría de los eventos en el análisis. El primero es la emisión de gases de efecto invernadero inducidas por el hombre. El segundo es la gestión insuficiente del riesgo de desastres, y el tercero es la subvaloración de los costos y beneficios ambientales en la toma de decisiones. Pero los desastres no solo están conectados entre sí, también están conectados a las personas, advierte la investigación. La tasa récord de deforestación e incendios forestales en la Amazonia se debe en parte a la alta demanda mundial de carne, porque se necesitan tierras de cultivo para la soya, que se utiliza como forraje. Eso quiere decir que algunas causas de los desastres están influidas por acciones de personas que ni siquiera están cerca del lugar donde ocurre el desastre, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, para presentarnos el más reciente reporte. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, avanza por todo el planeta. Suma más de 4,6 millones de fallecidos y supera los 224 millones de contagios. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, durante el último mes, la incidencia global de casos en el mundo ha permanecido estable con unos 4,4 millones de nuevos casos.
casos. En la última semana, todas las regiones, excepto América, han registrado un descenso o un mantenimiento de los casos, mientras que las muertes, en torno a 68.000, son similares a las de la semana anterior, aunque en América y Europa aumentan los decesos. La vacunación está detrás de estos datos, aunque sigue preocupando la desigualdad en el reparto. Mientras en Europa el 70% de la población adulta está inmunizada, en África, con unos 1.300 millones de habitantes, solo el 3% ha recibido la pauta completa. El continente sobrepasa ya los 8 millones de casos y la OMS ha descartado que se vaya a lograr la meta de tener vacunada al 10% de la población africana. La organización se había propuesto conseguirlo para finales de septiembre y ahora se plantea una nueva meta, llegar al 40% de vacunados para finales de este año. La OMS, que había pedido a los países más avanzados en la vacunación que no administraran dosis de refuerzo antes de finales de septiembre, ha extendido su petición hasta finales de año, a la vez que el programa COVAX sigue trabajando para llevar vacunas a países en desarrollo. A la falta de sueros se añade en algunos lugares la reticencia a los mismos. Es el caso de Turquía, con menos de la mitad de su población vacunada y donde unas 20.000 personas se han manifestado este fin de semana en contra de las vacunas. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica. Hoy en este programa estamos repasando lo que ha ocurrido en materia de cambio climático y cómo este ha influido en algunas enfermedades en el mundo. Hoy hablaremos, por supuesto, de COVID-19 y algunos especialistas opinan que el metano causa 1 millón de muertes prematuras al año. El metano es un potente gas de efecto invernadero y su poder de calentamiento es más de 80 veces mayor que el dióxido de carbono. Una investigación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición Clima y Aire Limpio concluyó que reducir las emisiones de metano relacionadas con la agricultura sería la clave en la batalla contra el cambio climático. Se trata del principal contribuyente a la formación de ozono a nivel del suelo, un contaminante atmosférico peligroso, cuya exposición causa 1 millón de muertes prematuras cada año, señala el informe del Programa de Naciones Unidas. Es responsable de aproximadamente 30% del calentamiento global desde la época preindustrial y se está proliferando más rápidamente que en cualquier otro momento desde que se iniciaron los registros en la década de 1980. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos reportó que cuando las emisiones de dióxido de carbono se desaceleraron durante los confinamientos relacionados con la pandemia de 2020, el metano atmosférico se disparó, informó Elizabeth Ortiz. Nos trasladamos ahora a Washington. Ahí se encuentra nuestro compañero Alfonso Fernández, corresponsal de la agencia EFE, para presentarnos lo último, lo que está ocurriendo precisamente ahí en Washington en medio de esta pandemia. Alfonso, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció esta tarde la vacunación obligatoria contra la COVID de todos los empleados del gobierno federal, lo que supone un total de 2,1 millones de personas. En el discurso pronunciado esta tarde en la Casa Blanca, el mandatario delineó los planes para frenar el avance de la variante Delta en el país y su estrategia de administrar una tercera dosis de la vacuna para reforzar la inmunidad entre la población. Biden reforza así las exigencias entre los empleados federales para quienes hasta ahora tenían la opción de no ser vacunados si se sometían a pruebas de COVID de manera regular. Además, exigirá el mismo requisito a los contratistas que trabajen con el gobierno federal y presionará a las empresas privadas para que hagan lo mismo. El 53% de los estadounidenses ha recibido la pauta completa de las vacunas contra la COVID, incluidos el 62,4% de los mayores de 12 años, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. No obstante, la distribución regional es sumamente desigual, con especial preocupación en el sur de Estados Unidos, en estados como Alabama, Luisiana y Mississippi, donde
donde los niveles de vacunación son mucho menores. La expansión de la variante Delta ha vuelto un panorama sombrío a Estados Unidos, el país con más muertes por COVID del mundo, cuya media diaria de casos volvió a superar la semana pasada los 150.000 por primera vez desde enero y ha saturado los hospitales y provoca ya más de 1.000 fallecimientos cada día. Desde Washington, reportó Alfonso Fernández para el programa Coronavirus, la pandemia. Estaremos, por supuesto, ofreciendo más detalles de este nuevo plan de vacunación del presidente Joe Biden, sobre todo la obligatoriedad que ha impuesto para algunos sectores de la población. Agradecemos, por supuesto, a nuestro compañero Alfonso Fernández la actualización de información desde Washington. Y mire, advierten especialistas que el cambio climático provocado por la humanidad podría estar propiciando también que cada vez más enfermedades zoonóticas brinquen a los humanos. A más de año y medio de la llegada de la pandemia por la COVID-19 al mundo, una advertencia que los científicos ya habían previsto, que llegaría una pandemia muy agresiva, es inevitable no relacionarlo con lo que ocurre en el planeta, el cambio climático, ya que se sabe que 3 de cada 4 nuevas enfermedades recientemente descritas en humanos tienen un origen zoonótico, es decir, enfermedades que afectan o portan los animales, saltaron a los humanos en los últimos años. Se han presentado decenas de ellas, como la gripe aviar, el ébola y ahora la COVID, entre muchas patologías más. Se trata en todos los casos de enfermedades causadas por patógenos que inicialmente afectaban a otras especies y han mutado para cambiar de receptor y así provocar epidemias. Ese salto se le conoce como rebosamiento zoonótico o derrame zoonótico. La revista Nature Medicine habló de la pertinencia de explorar los posibles vínculos entre la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, y una universidad de Sao Paulo, Brasil, mencionó la posibilidad de esta investigación. Los investigadores explican que el cambio climático puede facilitar la propagación zoonótica y tener un efecto en las cadenas de transmisión. Estos efectos, junto con el comportamiento y la conciencia de los humanos, deben integrarse en los modelos de pronóstico de pandemias. Aunque todavía no se ha podido establecer si el clima ha desempeñado un papel en la propagación del SARS-CoV-2, los científicos mantienen la hipótesis de que el cambio climático podría favorecer el salto de patógenos a otras especies por vías directas e indirectas. Por la vía directa, el clima allanaría el camino para la supervivencia, el desarrollo y la propagación de los patógenos, algo que, sin embargo, consideran improbable que se produzca de forma masiva. Por la vía indirecta, explican que los efectos del clima son mucho más relevantes y complejos. El cambio climático, sobreimpuesto a una dramática alteración antropogénica de los ecosistemas, está conduciendo a una sustitución gradual de especies, encogiendo los ecosistemas y reduciendo la diversidad de especies, y la biodiversidad es precisamente una barrera de protección frente a los saltos zoonóticos. Si la humanidad la destruye, se están reduciendo también las barreras de protección, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este informe que sin duda alguna abona al contexto para abordar el tema que hoy le estamos proponiendo, cambio climático y enfermedades en el mundo, particularmente COVID-19. Y mire, la historia que le presentaremos a continuación pensábamos que era propia de países en subdesarrollo, países con muy pocos recursos, con escasas posibilidades, y sin embargo, el Reino Unido está enfrentando hoy por hoy escasez de productos en los supermercados debido al Brexit y también, por supuesto, a la pandemia. Los anaqueles semivacíos se han convertido en una imagen recurrente en muchos comercios del Reino Unido. Según los vendedores, algunos productos simplemente no están disponibles. Sin productos no hay negocio porque tienes que tener los productos para vender. Y con anaqueles vacíos como estos, igual nadie va a entrar a la tienda. Como en otros países, la escasez es provocada por la pandemia de coronavirus, que interrumpió las cadenas de suministro en todas partes. Pero aquí los problemas se ven exacerbados por el Brexit, que entró en vigor el 1 de enero y está frenando la actividad de las empresas británicas, en parte porque dificulta la entrada de trabajadores europeos. Muchos de ellos volvieron a sus países durante la pandemia y no han vuelto.
Por ejemplo, faltan 100.000 camioneros, que se necesitan desesperadamente para transportar mercancías. Según la principal organización patronal del Reino Unido, la Confederación de la Industria Británica, los niveles de existencias en el comercio minorista y la distribución cayeron más de un 20% en agosto y se encuentran ahora en un nivel excepcionalmente bajo. La organización estima que se necesitarían al menos 18 meses para formar a suficientes conductores de camión para acabar con los problemas de suministro, y por eso pidió al gobierno de Boris Johnson que mientras tanto sea más flexible en su política migratoria. Los problemas de suministro también han llevado a las fábricas de automóviles a interrumpir su producción en los últimos meses por falta de componentes electrónicos, y algunas empresas de construcción se han quedado sin materiales. Los analistas de Capital Economics estiman que es probable que estas dificultades continúen durante algún tiempo e incluso se intensifiquen. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Mire, solo 57% de los países monitorea la calidad de su aire. No habrá vacuna para prevenir las 7 millones de muertes prematuras causadas por la contaminación del aire cada año, un número que se espera aumente en más de 50% para 2050, advirtió la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen. Un tercio de los países del mundo carece de estándares de calidad del aire exterior exigidos por ley. Donde existen tales leyes, los estándares varían ampliamente y a menudo no se ajustan a las directrices que marca la Organización Mundial de la Salud. Además, al menos 31% de los que tienen el poder para aplicar tales estándares aún no los han adoptado. La OMS ha identificado la contaminación del aire como el mayor riesgo ambiental para la salud, ya que 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de contaminación del aire exceden límites seguros, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niños y adultos mayores en países de bajos ingresos. Estudios recientes sugieren posibles correlaciones entre el desarrollo de la COVID-19 y la contaminación del aire. Entre los 124 países con estándares de calidad de aire, solo 57 monitorean continuamente, mientras que 104 no cuentan con una infraestructura de monitoreo. Esto refleja las lagunas de datos existentes y problemas de capacidad que obstaculizan el progreso mundial en la calidad del aire, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Colombia con nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga para que nos actualice noticias. ¿Qué está ocurriendo allá en Colombia? Richard, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes en México. Bienvenidos a este reporte de la pandemia en territorio colombiano. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, en este país se reportan 1.803 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas. Esto luego de que se procesara un promedio de 51.614 pruebas, de las cuales 26.529 corresponden a PCR y 25.085 de antígenos. Así las cosas, Colombia llega a 4.925.000 los casos de COVID-19 confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 53 fallecidos más por el virus. Con esta actualización, la cifra total de muertes en Colombia asciende a 125.480 las personas. En las últimas 24 horas, además, se reportaron 2.390 pacientes recuperados. Por eso ya son 4.771.373 los pacientes que a la fecha han superado el COVID-19 en territorio colombiano. En total son 23.058 los casos que se mantienen como activos en territorio colombiano. Mientras tanto, el gobierno nacional seleccionó Vitar Paz, pasaporte de vacunación digital, co-creado por la Fundación Aunando Ideas, como la certificación de la inmunización contra el COVID-19 de forma oficial. Esta herramienta fue desarrollada por el blockchain del territorio colombiano y por eso convierte a este como el primer país de Latinoamérica en adoptar
implementar esta tecnología a la par de algunos casos como Singapur, Japón, Corea del Sur y Nueva York. En efecto, el gobierno confirmó también que en las próximas semanas llegarán al menos 1,2 millones de vacunas de Moderna y que incluso para octubre podría llegar 2 millones de dosis adicionales. Este es el reporte desde territorio colombiano. Continúen ustedes en México. Muchas gracias, Richard, por esta información. Por supuesto, aprovechamos para enviar un saludo, un cariñoso abrazo a nuestros hermanos colombianos. Y mira, el científico ganador del Premio Nobel de la Paz, Rae Wong, advirtió que el derretimiento de los glaciares debido al cambio climático puede reavivar virus desconocidos. Al pasar esto, estos patógenos desconocidos podrían llegar a tener consecuencias impensables para el ser humano. Estoy seguro de que existen diferentes tipos de virus que nunca hemos enfrentado antes, declaró. Es imposible predecir qué virus de los que existían en la era prehistórica o hace miles de años pueden reaparecer. El científico ganador del Premio Nobel habló de que una de las zonas de más alto riesgo se estima que sea la región rusa de Siberia, recalcando que la amenaza debe ser abordada mediante esfuerzos internacionales. No pienso que esto pueda lograrse mediante la mera cooperación de estados árticos, ya que todo sucede a causa de la emisión de carbono por todo el mundo, declaró Wong. El científico subrayó la importancia de la preparación para tener una respuesta rápida ante la amenaza. A pesar de los cambios climáticos y del entorno, COVID-19 persiste entre la humanidad. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera se encuentran en niveles récord y continúan aumentando. Las emisiones se dirigen hacia niveles prepandémicos, luego de una disminución temporal causada por el bloqueo y la desaceleración económica. Se espera que el mundo experimente sus 5 años más cálidos registrados, en una tendencia que es probable que continúe y no está en camino de cumplir los objetivos acordados para mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados o en 1.5 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales. Esto según un nuevo informe de múltiples agencias de organizaciones científicas líderes. Los investigadores destacan los impactos crecientes e irreversibles del cambio climático que afecta a los glaciares, los océanos, la naturaleza, las economías y las condiciones de vida de las personas y a menudo se siente a través de los peligros relacionados con el agua, como la sequía o las inundaciones. También documenta cómo la COVID-19 ha impedido la capacidad de las naciones para monitorear estos cambios a través del sistema de observación global. El director general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que este ha sido un año sin precedentes para las personas y el planeta. La pandemia de COVID-19 ha perturbado vidas en todo el mundo. Al mismo tiempo, el calentamiento del planeta y la alteración del clima han continuado. Recordó que estos cambios en los ecosistemas y en la atmósfera podrán seguir provocando mutaciones de los organismos capaces de enfermar a la humanidad. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, que ya se encuentran en sus niveles más altos en 3 millones de años, han seguido aumentando. Mientras tanto, grandes extensiones de Siberia han experimentado una ola de calor prolongada y notable durante la primera mitad de 2020, lo que hubiera sido muy poco probable sin el cambio climático provocado por el hombre, informó Rocío López Fonseca. Los franceses protestan contra la obligatoriedad de vacunarse. Noveno fin de semana consecutivo de manifestaciones masivas en Francia contra el pase sanitario impuesto por el gobierno para luchar contra la pandemia. En una de ellas, este sábado en París, los profesionales sanitarios han protestado contra la obligación de vacunarse para poder seguir trabajando, medida que entrará en vigor el próximo miércoles 15. Se espera que unas 170.000 personas participen en las movilizaciones en todo el país. En la capital se mezclan chalecos amarillos, antivacunas, militantes de extrema derecha y opositores en general del presidente Emmanuel Macron, al que piden que dimita. Estas concentraciones tienen lugar al día siguiente del anuncio de la imputación de la exministra de Sanidad Agnès Buzyn, acusada de poner en riesgo la vida de terceros por supuesta dejación de funciones en su gestión de la pandemia.
Bien, pues ahí tiene usted estas protestas que continúan en Francia. Mientras tanto, autoridades de Los Ángeles, California, imponen vacunación anticovid obligatoria para estudiantes de más de 12 años. Todos los estudiantes de las escuelas públicas de Los Ángeles con 12 años o más deberán estar vacunados contra el coronavirus antes de fin de año. Es la primera medida de este tipo impuesta por un distrito escolar de Estados Unidos, que enfrenta un aumento del número de contagios impulsado principalmente por la variante Delta del virus. Los adolescentes en clases presenciales tendrán hasta el 21 de noviembre para recibir la primera dosis del inmunizante y hasta el 19 de diciembre para la segunda. A su vez, los estudiantes que cumplan 12 años durante el curso tendrán un mes para comenzar su vacunación. Unos 600.000 estudiantes están registrados en las escuelas públicas del distrito de Los Ángeles, ciudad de la costa oeste del país, con casi 4 millones de habitantes. El distrito ya había ordenado que los niños fueran testeados regularmente, así como el uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Profesores y otros empleados deben estar vacunados. Cerca del 58% de los adolescentes de entre 12 y 18 años en Estados Unidos fueron inoculados con al menos una dosis. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, como siempre, gracias. Querida Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, feliz inicio de semana. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el cambio climático y cómo estas acciones del ser humano han incidido, doctor, en enfermedades que hoy por hoy están aquejando a los humanos. Sí, Belén, por supuesto. Imagínate que existen estimaciones de que en el mundo mueren alrededor de 7 millones de personas anualmente por situaciones relacionadas estrictamente con clima y medio ambiente. De igual manera, existen estimaciones de que el 70% de las enfermedades infecciosas que padece el ser humano son zoonosis, provienen de especies animales. Y también está plenamente identificado que el incremento de estas enfermedades infecciosas que provienen de especies animales conocidas como zoonóticas han incrementado su incidencia, su prevalencia en las últimas 3 décadas en virtud de este fenómeno de cambio climático y mayor afectación al medio ambiente. Entonces, Belén, indudablemente un tema relevante, de gran impacto para la salud del ser humano. Doctor, con esta primera pauta que nos marca, vamos a hacer una pausa y regresamos con muchos detalles por contar. Gracias, doctor. Claro que sí. Hacemos una pausa, regresamos. La Organización Panamericana de la Salud destaca la vulnerabilidad en salud para la Semana del Bienestar. Del 11 al 17 de septiembre se lleva a cabo la Semana del Bienestar, la cual está marcada por la presencia del virus que causa la COVID-19. Por ello, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, hizo un llamado a los gobiernos para fomentar la equidad en salud y apoyar a las personas a enfrentar el impacto de la pandemia. Una lección que esta pandemia también nos ha enseñado, dijo, es que no es suficiente que las comunidades se unan. Las personas que enfrentan dificultades no deberían tener que depender de la bondad y la buena voluntad de sus vecinos solo para sobrevivir. La salud y el bienestar para todos solo se puede lograr cuando los gobiernos brindan una red de seguridad, expuso. La Semana del Bienestar de este año reconoce el deterioro de las condiciones de las personas en situación de vulnerabilidad inducido por la pandemia en América Latina, en un contexto en el que la pobreza se elevó a niveles no vistos en 12 años durante 2020, y la pobreza extrema alcanzó niveles no vistos en 20 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El declive agravó ya la grave división entre ricos y pobres en la región. La directora de OPS también llamó la atención sobre la solidaridad dentro de las comunidades, como los comedores populares establecidos en toda la región,
que ya ha sido vital para ayudar a las personas a hacer frente a los impactos de esta pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos ya de estas enfermedades que han sido, que son transmitidas de animales a el ser humano y cómo ha influido el medio ambiente en este incremento incluso de padecimientos, doctor. Definitivo, Belén. Mira, lo comentábamos en días pasados en esta mesa de trabajo. Por ejemplo, las enfermedades transmitidas por vectores y más específicamente por artrópodos, que son mosquitos con patitas articuladas, y por eso esas enfermedades transmitidas por estos artrópodos se llaman arbovirosis. Y ahí está el dengue, y ahí está el Zika, está el chikungunya, está fiebre amarilla, están algunas encefalitis, como por ejemplo la encefalitis japonesa, la equina oriental o equina occidental, la fiebre por el virus del oeste del Nilo. Entonces, podríamos repasar una cantidad enorme de enfermedades transmitidas por estos vectores. Es más, para ser concreto, son alrededor de 110 enfermedades que pueden ser transmitidas por estos vectores. La que más conocemos es el dengue, porque es la que se presenta anualmente con mayor frecuencia a nivel mundial, pero todas ellas tienen presentación casi invariablemente cada año, algunas de ellas en pocos casos, algunas de ellas en lugares del planeta muy específicos, pero por ejemplo las tres principales, dengue, Zika, chikungunya, se presentan en la franja del trópico de Cáncer y por eso se llaman enfermedades tropicales, y pueden afectar a millones y millones de personas cada año. El punto es que, por ejemplo, estos vectores han tenido cambios importantes en sus ciclos biológicos y en sus características de sobrevivencia. Número uno, por el calentamiento global. El calentamiento global ha generado condiciones para que estos vectores incluso tengan capacidad de prevalecer a niveles mucho más altos sobre el nivel del mar. Y segundo, estos vectores han logrado sobrevivir a diferentes momentos durante el año, precisamente porque han cambiado las características climáticas. Antes, en los periodos más fríos del año, era muy difícil ver un vector de esta naturaleza, y ahora, bueno, como hay situaciones en donde no son climas tan fríos como se tenían en otro momento, estos vectores han logrado sobrevivir incluso estos ambientes para ellos aparentemente menos propicios. Y por ese motivo, Belén, estas enfermedades han ido al alza año con año, pero así como estamos hablando de estas enfermedades transmitidas por vectores, podemos hablar de otras muchas. Y lo que está ocurriendo con COVID no es, una casualidad, sino algo que puede tener explicaciones biológicas, y particularmente teniendo en consideración lo que ocurrió con estas tres últimas infecciones causadas por coronavirus, la del 2003 llamada SARS, la del 2013 llamada MERS, y la actual que estamos viviendo llamada COVID-19, y que es causada por el virus SARS-CoV-2, que es un virus muy similar al del SARS del 2002-2003. Las tres enfermedades virales de las que acabo de hablar tienen como característica haber generado infección inicialmente en un murciélago de alas largas, que posteriormente transmite la enfermedad a un huésped intermedio. En el 2003 fue a un huésped llamado civeta, en el 2013 a camellos, a dromedarios en Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita, y el actual COVID-19, en donde el virus es transmitido
a una especie llamada pangolín, y de cada una de estas 3 especies intermedias fue transmitido luego al ser humano. Se considera que cambios precisamente en el medio ambiente generaron posiblemente la infección en estos murciélagos de alas largas, y que también cambios ambientales fueron los que condicionaron la transmisión de la enfermedad, por lo menos al huésped secundario. Y ya con respecto al huésped secundario, el ser humano tiene contacto por actividades de diversa naturaleza con estas especies, como por ejemplo en el último de los casos con pangolín, una especie que se vende en mercados de especies vivas en China, y que se piensa que ocurrió precisamente de esa manera, que se transmitió al ser humano. Esa es la hipótesis más aceptada. Se ha descartado que el virus haya sido desarrollado en un laboratorio y que haya sido inoculado de manera directa y de manera deliberada al ser humano. No, lo que ahora sabemos es que ocurrió ese ciclo de transmisión. Pero esto es válido también, por ejemplo, para las arbovirosis de las que acabamos de hablar. Algunas de ellas generan infección primero en aves. Luego estas aves, algunas de las cuales son migratorias, pueden generar infección en especies animales intermedias como equinos, caballos. Y algunas de estas posteriormente pueden generar transmisión al ser humano. En el caso de influenza, por ejemplo, la última pandemia de influenza del 2009 es generada por un virus de la influenza tipo A, caracterizado como H1N1, pero que logró definirse que es un virus recombinado con material genético procedente de un virus porcino, de un virus aviar y de un virus procedente del ser humano. Entonces, ese nuevo virus de la influenza tipo A que causó esa pandemia fue un virus combinado y procedente de 3 especies. Entonces, tenemos indudablemente el impacto del medio ambiente a la salud del ser humano, y está directamente relacionada. Ahora, esto es en cuanto a enfermedades infecciosas, pero también no olvidemos la gran cantidad de enfermedades generadas por el medio ambiente insano que se ha venido generando en las últimas décadas por todo lo que sabemos que es contaminación, basura, aguas contaminadas, el cambio climático, los glaciares que están en franca destrucción, todo lo que sabemos que ha venido ocurriendo, y que, Belén, genera 7 millones de fallecimientos al año, ya no relacionado a enfermedades infecciosas. A eso suma las enfermedades infecciosas, pero sí, por ejemplo, por enfermedades pulmonares relacionadas con la inhalación de humos contaminantes, etcétera, etcétera. Número 2, por aguas contaminadas que pueden generar intoxicaciones agudas o intoxicaciones crónicas, por metales pesados, etcétera, ya no tanto por microorganismos, de eso podemos hablar enseguida, pero también todo lo relacionado, Belén, con enfermedades malignas que están también plenamente identificadas, que tienen relación con ambiente contaminado, con medio ambiente insano que se ha ido generando a lo largo de las últimas décadas. Radiaciones ionizantes que también sabemos que pueden influir directamente sobre la salud, generando, entre otras cosas, algunos tipos de cáncer, etcétera. Entonces, por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy insistente en el cuidado del medio ambiente, y de hecho, por lo menos 5 de los objetivos para el desarrollo sostenible están relacionados precisamente con medio ambiente, y ahorita los podemos repasar. Doctor, interesantísimo esto que nos acaba usted de comentar, de mucha aprendizaje, y con otros detalles regresamos, si le parece, todo gusto, después de la siguiente pausa.
Dinamarca, de los pocos países que han regresado ya a lo que antes conocíamos como normalidad. Dinamarca vuelve a la normalidad. A partir de ya, elimina todas las restricciones anti-COVID. Por ejemplo, en esta nación ya se podrá organizar conciertos para 50,000 personas sin necesidad de enseñar un certificado de vacunación o un test negativo al COVID. Algo insólito en Europa, ya que muchos países de la Unión Europea preservan muchas restricciones. Gracias a unos altos porcentajes de vacunación del 73% entre sus 5.8 millones de habitantes, Dinamarca levantó casi totalmente desde el 1 de septiembre la exigencia del certificado anti-COVID instaurado en marzo, y a partir del fin de semana se retiró su obligatoriedad en los locales nocturnos, el único sector donde todavía estaba vigente. Actualmente Dinamarca contabiliza alrededor de 500 casos diarios de COVID y una tasa de reproducción del virus de 0.7, por lo que las autoridades consideran controlada la pandemia. Advirtieron que seguirán de cerca el número de hospitalizaciones y secuenciarán minuciosamente las muestras del virus para controlar su evolución. Además, están ofreciendo a los colectivos más vulnerables una tercera dosis de la vacuna. Aunque dentro de Dinamarca la vida vuelve a la normalidad, para entrar a este país escandinavo, seguirá siendo obligatorio la presentación de un pasaporte sanitario o un test negativo, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Esta pieza, doctor, va a abrir un muy pequeño paréntesis para decir que ojalá que esta semana tengamos oportunidad, doctor, de analizar qué es lo que está ocurriendo con la pandemia, esta ligera tendencia a la baja en el número de casos, por ejemplo, en el caso de México, sí, y cómo ya hay algunos pronósticos, incluso que adelantan que podría ya esta enfermedad entrar en la etapa estacional. Y yo creo que sería muy conveniente, doctor, que usted nos explicara esta evolución que tienen las pandemias y qué significa que entremos a esta etapa estacional de la enfermedad, doctor. Sí, no lo veo improbable, Belén. Depende de la inmunidad que se ha generado a lo largo de estos meses de pandemia de COVID-19, ya sea por enfermedad o inmunidad generada por las vacunas. Y es probable que los próximos incrementos que veamos sean de menor intensidad, las llamadas olas vayan siendo de menor intensidad que las anteriores, hasta llegar a un momento en el que puedan generarse brotes, pero no ya olas grandes de la curva epidémica, lo cual entonces genera el escenario de que se entra a esa fase de estas enfermedades conocidas como enfermedades estacionales, cuando ya se vuelven, digamos, prevalentes o incidentes, pero no de alta intensidad, y que se pueden presentar predominantemente en algún momento del año, dependiendo de características también climáticas, características del propio patógeno y características de los propios huéspedes. Pues valdrá la pena esta semana, doctor, claro hacer que sí, un claro que énfasis, sí, ¿no? será muy interesante, claro. Entrar un poquito al detalle. Doctor, continuando con el tema que hoy nos ocupa y el cambio climático y COVID-19, hablaba usted de estas metas que se han instaurado desde la Organización de las Naciones Unidas precisamente para combatir los efectos negativos del cambio climático. Sí, Belén, fíjate, son 17 los objetivos del desarrollo sostenible. Y efectivamente de esos 17, 5 por lo menos están relacionados con ambiente y cambio climático. El objetivo número 7 se refiere a energía asequible y no contaminante. El objetivo número 11 se refiere a ciudades y comunidades sostenibles. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida de ecosistemas terrestres, y bueno, indudablemente que el número 3, el relacionado con salud y bienestar, está interrelacionado con los que acabamos de comentar. Belén, los objetivos para el desarrollo sostenible de alguna manera tienen carácter transversal, todos inciden en cada uno de ellos,
pero estos que acabo de comentar muy directamente están relacionados con clima y medio ambiente, y es que si no trabajamos con mucha intensidad las políticas para mejorar medio ambiente, para detener el deterioro climático, el cambio climático o el calentamiento global, Belén, sí vamos a sufrir serios problemas en el futuro, no tan lejano, por cierto. El calentamiento global ha sido más intenso en los últimos 50 años. Es decir, claro que el calentamiento global viene ocurriendo de siglos atrás, pero si analizamos lo que viene ocurriendo en los últimos 50 años, se exacerbó el problema de manera significativa, y de seguir con esa misma tendencia, en 25 años vamos a tener un deterioro similar al que tuvimos en los últimos 500 años, por ejemplo. Entonces, cada vez puede hacerse más crítica esta situación si no logramos incidir en serio desde las políticas gubernamentales, su seguimiento, pero también las acciones que como personas, que como familias, que como comunidades llevemos a cabo con esos propósitos de mejorar el estado del medio ambiente. Y es que tenemos que verlo por la salud de las generaciones venideras, claro, Belén, que son las que más lo van a sufrir sin lugar a dudas. En la actualidad ya el agua es una situación crítica en muchos países. La crisis del agua se puede convertir en una crisis incluso de conflictos entre regiones, entre países, etcétera. La crisis energética, por ejemplo, también se puede llegar a convertir en algo similar, cuando ya todos los países deberían de estar caminando en la ruta de las energías renovables, de las energías limpias, precisamente para reducir la emisión de contaminantes que causan tantas enfermedades respiratorias, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Y me parece que sí hace falta un estudio mucho más detallado y, digamos, no sé si es el término, pero tranquilo a lo largo del tiempo, es decir, que se den un tiempo para analizar con calma qué es lo que está ocurriendo en cuanto al crecimiento de la población mundial, doctor, y la explotación de los recursos humanos, porque cada vez están siendo insuficientes estos recursos para la cantidad de población. Y digo que hace falta detallarlo porque es verdad también que muchos países han entrado en niveles muy bajos de reproducción y de crecimiento de su población. Entonces, no hemos todavía encontrado un balance entre aquellos países que siguen creciendo y aquellos que ya prácticamente tienden incluso a ser una población muy vieja, que en los próximos años pues quizá se hable ya de un despoblamiento, doctor. Sí, Belén, ese es otro fenómeno. Mientras que hay países que siguen teniendo explosión demográfica, hay otros países en donde al contrario ha habido una desaceleración significativa del crecimiento demográfico, y el equilibrio entre esos dos escenarios es fundamental, porque si bien posiblemente un crecimiento demográfico en el que exista conciliación, como bien tú lo señalas, con la producción agrícola, con el aseguramiento de agua de calidad, etcétera, con lo que acabo de comentar, ciudades sostenibles, con otros beneficios elementales para el ser humano, pero también con medios ambientes saludables para la protección de la salud. Tiene que haber ese punto de equilibrio, y por el otro lado, también en relación a la gran desaceleración que, por ejemplo, tienen muchos países europeos y que les ha representado la necesidad posiblemente de que para la producción, para el desarrollo, etcétera, existen hasta incentivos para mejorar el crecimiento poblacional, ¿no? Claro. Entonces creo que todo debe entrar a un análisis muy equilibrado y un análisis además que lleve acciones muy concretas y rápidas para
lograr esos equilibrios en todo el mundo, ¿no? Claro. Pero lo que creo que indudablemente debe representarle a los países y a los gobiernos y a todos es precisamente esa prioridad, gran prioridad respecto de la salud y el bienestar, pero con todo lo que alrededor está, que es medio ambiente, clima, aseguramiento del agua de calidad. Por cierto, cero hambre es otro factor, porque esto es producción agropecuaria, pero también una producción agropecuaria equilibrada que no genere crisis del agua, y ese es otro gran tema. Y lo relativo a emisiones al medio ambiente, a la protección de especies animales, a la protección de la vida submarina, todo eso debe representar una prioridad. Y es que si no existe una salud, como lo habíamos platicado antes, el concepto de una salud es salud del ser humano, salud de las especies animales y salud del medio ambiente. Si no lo vemos como una sola salud, estamos destinados al fracaso futuro respecto de este tema de medio ambiente y salud global. Con esta gran conclusión, doctor, nos despedimos. Muchas gracias, como siempre. Belén, con todo gracias, gusto. Gracias por habernos acompañado. Un gran tema, el que hoy aquí nos ha presentado el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Por supuesto, seguimos recibiendo sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.